Una noche, mientras la ciudad dormía sin conciencia, un millonario aprendía el verdadero significado de la pobreza. Y no en su cuenta bancaria, sino en su alma. El olor era una mezcla de orina, humo y desesperanza. En las sombras algunos hombres dormían, otros discutían por una cobija vieja. Nadie notaba su presencia. Nadie, excepto aquel perro flaco que lo observaba desde unos metros, con los ojos brillantes entre la basura. Tomás sintió miedo, no por los dientes del animal, sino porque había olvidado cómo se miraba algo con ternura. El perro se acercó, moviendo la cola con cautela. Su pelaje era una maraña de mugre, su costado mostraba cicatrices, y aún así, en su mirada había una especie de luz. Tomás extendió su mano temblorosa. El animal la olfateó y luego, como si reconociera algo en él, apoyó su cabeza en su pierna. «No tengo nada para darte», susurró Tomás, con la voz quebrada. El perro solo respiró hondo y se acurrucó a su lado, buscando calor. Esa simple acción rompió algo dentro de él, una barrera invisible que había construido durante años para no sentir. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás lloró sin vergüenza. Recordó entonces el plato de comida que había comprado horas antes. Lo había conservado como una ofrenda, un intento desesperado por ganarse la confianza de los sin techo. Pero ellos se lo habían arrebatado, insultándolo, echándolo a patadas. «Aquí nadie comparte», le habían gritado. «Qué ironía», pensó. Había compartido millones en fundaciones, cenas benéficas y campañas solidarias. Y sin embargo, aquella noche no había podido compartir un pedazo de pan. Mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia, el perro lo miró como si entendiera su dolor. Tomás rompió el trozo de pan duro que había guardado en su bolsillo y lo partió en dos. «Mitad y mitad», dijo. El perro comió con calma, sin arrebatar, sin exigir. Cuando terminó, se echó sobre su pierna, cerrando los ojos. Tomás acarició su cabeza. «Te llamaré Humilis», susurró. «Significa humildad, algo que todos dicen tener, pero pocos entienden». El frío se hizo más intenso, pero él ya no sentía miedo. En la quietud de aquella noche miserable, descubrió algo que ningún consejo financiero ni discurso motivacional le había enseñado: que la verdadera riqueza no se mide en ceros, sino en gestos pequeños. Pensó en su vida anterior, en los trajes de seda, los aplausos, las reuniones donde todos sonreían sin alma, en los periodistas que lo llamaban el filántropo moderno. Qué palabra tan vacía, tan falsa. Había dado dinero, sí, pero nunca se había dado a sí mismo. Ahora entendía. Para ver a los invisibles, uno debía volverse invisible también. El perro levantó la cabeza, atento a un ruido lejano. Alguien gritaba, otros se peleaban por un pedazo de pan. Tomás cerró los ojos, exhausto. «Somos dos entre miles, amigo, pero al menos tú sabes amar». El amanecer sobre la ciudad solía ser un espectáculo privado que Tomás observaba desde la terraza de su penthouse. Los cristales altos le devolvían el reflejo de un hombre impecable, cabello peinado, traje italiano, reloj de oro. La gente decía que era un ejemplo de éxito, el retrato moderno de la meritocracia. Pero en el silencio de sus mañanas, entre las paredes blancas y el aroma artificial del café importado, Tomás se sentía hueco, como un templo sin Dios. El sonido de las notificaciones llenaba el aire. Nuevas inversiones, cotizaciones, invitaciones a eventos benéficos. Todos querían un pedazo de él, nadie quería conocerlo realmente. Esa mañana, sin embargo, algo lo distrajo. En la calle, justo frente al edificio, un grupo de personas sin hogar buscaba comida en los contenedores. Uno de ellos levantó la cabeza y miró hacia arriba, hacia donde Tomás lo observaba desde su torre de cristal. No hubo odio en su mirada, solo una resignación infinita. Esa imagen se le quedó grabada. Mientras bebía su café, Tomás sintió algo que no podía identificar. Culpa quizás, o una especie de vacío que ya no podía llenar con dinero.
Esa misma tarde tuvo una reunión con su equipo de relaciones públicas. Se aproxima la gala anual, dijo su asistente Laura, una mujer de sonrisa profesional. Podríamos destinar una parte de las ganancias de la empresa a un programa de reinserción para personas sin hogar. Tendría un excelente impacto mediático. Tomás levantó la vista lentamente. ¿Y eso los ayuda a ellos o nos ayuda a nosotros? Laura parpadeó, confundida. Bueno, ambos. Usted sabe cómo funciona la filantropía moderna. La filantropía moderna. Dos palabras que juntas sonaban como una broma cruel. Tomás asintió, fingiendo interés, pero en su mente algo se quebraba. No podía soportar la idea de donar millones sin entender realmente qué se sentía no tener nada. ¿De qué servía dar si no comprendía el valor de lo que entregaba? Esa noche, después de la gala, los aplausos resonaron como un eco vacío. Los flashes lo cegaban, los discursos lo aburrían. Le dieron una placa de reconocimiento por su invaluable contribución a los más necesitados. Sonrió ante las cámaras, pero al bajar del escenario su sonrisa se desmoronó. Cruzó el salón lleno de perfumes caros y risas falsas, y salió por la puerta trasera. En la calle, el aire olía distinto, real. Tomás caminó sin rumbo durante horas. Pasó por zonas que nunca había visitado, callejones húmedos, parques donde los bancos eran camas improvisadas, esquinas donde el silencio dolía. De pronto, entendió que vivía en una ciudad con dos mundos paralelos, el que se ve desde las azoteas y el que se arrastra en el suelo. Y él nunca había tocado el suelo. Al regresar a casa, tomó una decisión que cambiaría su vida. Abrió su cuaderno de notas, uno que usaba para sus planes de negocios, y escribió: si quiero ayudar a los pobres, debo convertirme en uno de ellos. No para sentir lástima, sino para entender. Pasó días preparando su plan en secreto. Vendió discretamente algunas acciones, retiró dinero en efectivo y mandó fabricar una identidad falsa. Se rapó la barba, ensució su ropa, dejó de bañarse. Su asistente Laura lo descubrió una mañana en el baño cortándose sus propios cabellos frente al espejo. ¿Qué está haciendo?, preguntó horrorizada. Voy a desaparecer un tiempo, respondió Tomás sin apartar la vista de su reflejo. Quiero saber qué se siente no valer nada. Eso es una locura. Lo es, admitió él, pero la mayor locura es seguir viviendo sin propósito. 2 días después, Tomás dejó su mansión, su auto y su fortuna. Salió vestido con un abrigo roto y un gorro sucio. Nadie lo reconoció. Por primera vez, no era el millonario admirado. Era solo un hombre más entre los invisibles. Caminó por las calles como un fantasma. Los transeúntes lo habitaban, apartaban la mirada, como si su miseria fuera contagiosa. Algunos se burlaban, otros simplemente fingían que no existía. Esa indiferencia lo golpeó más fuerte que el frío. Pensó en todos los años que había pasado ignorando esas mismas miradas. Llegó al centro, a la zona donde decenas de personas sin hogar se amontonaban cada noche bajo los puentes. El olor era insoportable, pero lo que más le dolió fue la sensación de desconfianza. Nadie quería a nadie. Intentó saludar a uno de ellos, un hombre con la barba larga y los ojos cansados. Buenas noches, amigo. ¿Hay lugar ahí? Aquí nadie es tu amigo. Aquellas palabras fueron el primer golpe de realidad. Tomás entendió que había cruzado una frontera invisible. Ya no era un benefactor. No era nadie. Esa noche durmió en el suelo por primera vez. La ciudad rugía a su alrededor. Pero dentro de él nacía un silencio distinto, el de quien empieza a escuchar la voz de su conciencia. Cerró los ojos, temblando. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero algo en su interior, un fuego nuevo y desconocido, le susurraba que ese era el único camino hacia la verdad. Y así comenzó su viaje, el millonario que quiso entender. La segunda noche fue peor. El cuerpo duele distinto cuando el alma no tiene refugio. Cada músculo de Tomás protestaba. Su espalda, acostumbrada a colchones de pluma, se rendía ante el concreto frío. La ciudad parecía un monstruo insomne, gruñendo entre motores y pasos lejanos. Había llovido. El agua había lavado las aceras, pero no el olor. Ese odor que mezcla hambre, sudor y desesperanza, y que se adhiere al alma como un tatuaje invisible. Tomás caminaba entre sombras, buscando un rincón donde pasar la noche. Había escuchado que bajo el puente de la avenida central se reunía la verdadera comunidad de los sin hogar.
docenas de hombres y mujeres que se protegían entre sí. Pensó que quizás ahí hallaría abrigo, o al menos un poco de compañía. No sabía que lo que encontraría sería la otra cara del infierno. Al llegar, vio el fuego temblando dentro de un viejo barril oxidado. A su alrededor, un grupo de figuras encorvadas hablaba entre murmullos. Algunos bebían de botellas envueltas en papel, otros dormían en el suelo cubiertos con periódicos. Tomás dio un paso adelante. «Buenas noches», dijo con voz temblorosa. «¿Podría quedarme aquí?» Las conversaciones se detuvieron. 8 miradas se clavaron en él, desconfiadas, hostiles. «¿Y tú quién eres?», preguntó uno, un hombre alto con una cicatriz que cruzaba su mejilla. «Me llamo Tomás», improvisando. «Perdí todo hace poco, solo necesito un lugar donde dormir». El silencio se hizo pesado. El hombre de la cicatriz soltó una risa amarga. «Ja, aquí todos perdimos todo. No eres especial». Un murmullo de desaprobación recorrió al grupo. Una mujer flaca, de ojos duros, escupió al suelo. «Ya hay suficiente gente aquí. Vete antes de que oscurezca». Tomás trató de sonar humilde. «¿Podría compartir algo? Tengo un poco de pan». Antes de terminar la frase, una mano le arrebató el trozo de pan. Otro hombre lo empujó haciéndolo caer al suelo. «Cállate y lárgate», gritó la mujer. «Aquí nadie comparte con desconocidos». Tomás quedó tirado, aturdido. Sintió la piedra fría contra su mejilla, el sabor del polvo en la boca. En su mente, una pregunta lo golpeaba como un eco. ¿Dónde está la solidaridad de los pobres de la que todos hablan? Trató de incorporarse, pero una botella cayó cerca de su cabeza. La carcajada de la mujer retumbó. «Mírenlo, seguro fue un ladrón o un enfermo. ¡Fuera de aquí!». Retrocedió, tropezando, mientras las sombras lo seguían con miradas de desprecio. Su corazón latía desbocado. No entendía. Había esperado dureza, sí, pero no odio. Esa gente, que él había imaginado unida por el sufrimiento, se devoraba entre sí como animales acorralados. Caminó sin rumbo durante horas hasta que encontró un callejón vacío. Se sentó junto a los contenedores de basura, temblando. Las luces lejanas de los edificios parecían burlarse de él. Recordó las palabras de su asistente. «No es seguro». Tenía razón, no lo era. Pero ya no podía volver atrás. El hambre lo retorcía. Buscó entre los restos del contenedor, sobras de comida, pan mohoso, un trozo de fruta. Se sintió repugnante, no por el acto, sino por lo que revelaba de sí mismo, lo frágil que era el orgullo cuando el estómago ruge. Cada bocado sabía a vergüenza. ¿Lloró? No por la comida ni por el frío, sino por la certeza de que había vivido toda su vida engañado. La pobreza no era solo falta de dinero, era la ausencia de compasión, la mutilación del alma que ocurre cuando el dolor te vuelve desconfiado, egoísta, cruel. No todos los que sufren son buenos, pensó. Y no todos los que dan son nobles. Esa noche, los gritos de una pelea cercana lo despertaron. 2 hombres discutían por una manta. Uno terminó golpeando al otro con una piedra. Nadie intervino. Nadie nunca intervenía. Tomás se quedó inmóvil escuchando los gemidos del herido. Así somos cuando el hambre nos gana, cuando el dolor se hace tan grande que solo queda el instinto. El amanecer lo encontró hecho trizas, su ropa húmeda, su cuerpo adolorido, su alma en ruinas. Y sin embargo, algo en su interior ardía. Una certeza. Si quiero ayudarlos, debo conocer hasta el fondo de su oscuridad. Decidió regresar al puente esa misma noche. Tal vez si mostraba algo de bondad, lo aceptarían. Tal vez aún había una chispa de humanidad entre ellos. Se le ocurrió una idea. Compraría un plato de comida caliente y fingiría que alguien se lo había regalado. Así podría compartirlo. Tal vez eso rompería el hielo. Mientras caminaba hacia el pequeño restaurante del barrio, pensó en lo que había visto, en los ricos que daban sin sentir y en los pobres que sufrían sin amar.
En medio de esas dos miserias, él se encontraba ahora, buscando un sentido que no podía comprar. Miró el cielo. No había estrellas, solo nubes negras. Si existe un Dios, susurró, espero que no mida la humildad por los bolsillos, sino por el corazón. No sabía que la próxima noche, al intentar compartir ese plato de comida, conocería la crueldad más amarga y el principio de la revelación que cambiaría su destino para siempre. Tomás caminaba con paso vacilante, con la bruma de la noche cubriéndole los hombros y un frío que calaba los huesos. En su bolsillo llevaba un trozo de esperanza envuelto en cartón y plástico, un plato de comida caliente comprado en un pequeño local del barrio. Lo había hecho con cuidado, como quien prepara un mensaje secreto para alguien que no sabe que existe. Lo llamaba su ofrenda, un intento de atravesar la muralla de desconfianza que había encontrado la noche anterior. El aroma del guiso se mezclaba con el humo de los fogones callejeros y con el olor penetrante de la miseria que flotaba en el aire. Cada paso que daba le recordaba que por primera vez nada de lo que había acumulado podía salvarlo. Ningún coche de lujo, ningún billete de $100, ninguna sonrisa falsa podía abrirle la puerta de aquel mundo. Se acercó al grupo bajo el puente donde las sombras de los cuerpos dormidos se confundían con la oscuridad. Tomás levantó la mirada y vio los ojos cansados de los que habían perdido todo. Ojos endurecidos por años de traición, hambre y frío. Unos pocos lo miraron con curiosidad, pero la mayoría giró la cabeza como si él no existiera. «Buenas noches», dijo, tratando de que su voz no temblara. Tengo algo de comer. Me lo dieron para compartir». Un silencio pesado lo recibió, tan espeso que parecía capaz de aplastarlo. Luego, la reacción fue inmediata y brutal. Una mano lo empujó, otra le arrebató el plato. La comida cayó al suelo con un golpe que resonó en sus oídos como un juicio. Un hombre, con la mirada dura y el rostro marcado por cicatrices, escupió al suelo y gritó: «¡Aquí nadie comparte, viejo!». Tomás dio un paso atrás, aturdido. La furia contenida en aquellos cuerpos lo hizo retroceder hacia la pared húmeda del puente. Otro hombre lo empujó con fuerza y sintió cómo el concreto le raspaba la espalda. Intentó explicar, ofrecer una parte de su comida, incluso inventar que alguien le había regalado ese plato. Nada funcionó. Los brazos se cruzaron frente a él, las manos se cerraron, los gritos aumentaron. Se sentó en el suelo, con las piernas dobladas y los hombros encorvados. La lluvia ligera le empapaba la ropa, pero ni el frío ni el dolor físico se comparaban con la sensación de abandono que le recorría el pecho. Por primera vez en su vida no había poder que lo protegiera. No había sonrisa que lo salvase. No había riqueza que comprara un poco de humanidad. Se llevó las manos a la cara y lloró. Lloró como no lo había hecho en años. Lloró por la vida que había vivido sin entender nada, por los lujos que le habían enseñado a desconfiar de los demás, por los aplausos que no eran más que ecos vacíos de admiración superficial. Lloró por todos los que habían olvidado cómo amar y por él mismo, que había creído que todo se resolvía con dinero. El plato de comida quedó tirado en el barro y con él la ilusión de que podría comprarse una sonrisa sincera, un gesto de agradecimiento, un instante de confianza. La ciudad continuaba su ritmo indiferente a su dolor y la gente bajo el puente continuaba luchando por su propia supervivencia, ciega al sufrimiento ajeno. Tomás se abrazó a sí mismo temblando y pensó en lo irónico que era su destino. Tenía todo y no podía comprar un poco de humanidad. En medio de aquel silencio roto por los gemidos y gritos de la noche, algo se movió junto a sus pies. Una sombra, pequeña, flaca, temblorosa. Un perro. Sus ojos brillaban con curiosidad y algo parecido a ternura. El animal se acercó lentamente, olfateando al suelo, y luego a él, sin miedo, sin prejuicios. Tomás levantó la vista entre sus lágrimas y vio lo que ninguna persona había podido ofrecerle. Una bienvenida sincera, sin condiciones, sin juicio. El perro apoyó la cabeza en su pierna y movió la cola con cautela.
Tomás extendió la mano temblando y el animal se frotó contra ella. Por primera vez la soledad no dolía tanto. Por primera vez sintió que había un corazón puro que podía confiar en él. «Te llamaré Humilis», susurró Tomás mientras acariciaba su pelaje sucio. Humildad, porque parece que es algo que se busca en las personas equivocadas. Y así, entre lágrimas, frío y barro, nació un vínculo inesperado que le enseñaría a Tomás la lección más importante de su vida, que a veces los seres más olvidados pueden tener las almas más agradecidas y bondadosas, mientras que quienes parecen vulnerables pueden ser los más crueles. Esa noche, mientras la ciudad dormía sin reparar en ellos, Tomás comprendió que la verdadera riqueza no se encontraba en la cartera ni en los aplausos, sino en los corazones que aún sabían dar y recibir sin condición. Tomás miraba al animal, intentando entender cómo alguien tan vulnerable podía transmitir tanta fuerza. El perro, con su pelaje enmarañado y su cuerpo flaco, parecía decirle sin palabras que la vida podía ser cruel, pero que aún era posible confiar. «No entiendo», susurró Tomás acariciando la cabeza de Humilis. Los humanos me rechazaron, me golpearon, me dejaron tirado en el barro. ¿Y tú? Tú vienes y solo quieres estar aquí conmigo». El perro apoyó la cabeza sobre su pierna con un jadeo suave como si le respondiera: «Así es la vida. Algunos aman, otros lastiman, pero siempre hay quien da sin esperar nada a cambio». Tomás se recostó sobre el cartón, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin la opresión de la vanidad ni la culpa. Sus lágrimas se mezclaban con la suciedad y la lluvia que aún empapaba su ropa, pero ya no eran de desesperación, eran lágrimas de reconocimiento, de aprendizaje, de un alma que empezaba a despertar. Recordó entonces el plato de comida que había perdido. No era solo la comida, pensó, sino la decepción de descubrir que los que padecen dolor no siempre poseen compasión. A veces, el sufrimiento endurece el corazón más que cualquier riqueza, y otras veces los más olvidados tienen la capacidad de amar sin condiciones. «Tú no juzgas, Humilis», dijo Tomás acariciando al animal. «Tú das y recibes sin esperar nada a cambio. Eso es humildad. Eso es riqueza de verdad». El perro se movió un poco, lamiendo la mano de Tomás, y él rió entre lágrimas. Por primera vez en años sentía que podía empezar de nuevo aunque solo tuviera un cartón y un perro a su lado. Pasaron horas hablando sin hablar, compartiendo un silencio profundo que llenaba más que cualquier lujo. Tomás entendió algo fundamental. Los lazos no se compran, no se negocian, no se imponen. Se construyen con paciencia, con respeto, con pequeños gestos de cuidado. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba sin notar a los dos seres que compartían el frío, Tomás tomó una decisión. No podía cambiar la naturaleza cruel de algunos humanos, pero podía actuar. Podía usar su dinero, su influencia, no para comprar aplausos, sino para crear un impacto verdadero, tangible, duradero. «Vamos, Humilis», dijo levantándose con dificultad. «Tenemos trabajo que hacer». Juntos caminaron hacia el borde del barrio donde los sin hogar empezaban a despertar. Tomás todavía sentía miedo, pero había aprendido que la verdadera valentía no es imponerse, sino enfrentarse a la realidad con el corazón abierto. Esa noche con Humilis le enseñó la primera gran lección de su experimento. La humildad no viene de la apariencia ni del estatus, sino de la disposición de dar y recibir amor sin esperar nada a cambio. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad, Tomás miró al perro a su lado y prometió que no sería la última vez que aprendiera de la bondad de un ser olvidado. En su mente comenzó a formarse un plan, un refugio para los animales, campañas de esterilización, cuidados para los que la sociedad olvida, y algún día, un intento de enseñarle a los humanos que la humildad verdadera no se encuentra en la pobreza ni en la riqueza, sino en los corazones puros. Humilis movió la cola, feliz. Y Tomás entendió que a veces los maestros más grandes vienen en 4 patas y con pelaje sucio. El viaje de regreso a su mansión fue silencioso. El auto, lujoso y cálido, contrastaba brutalmente con la frialdad que había vivido en las calles. Tomás observaba por la ventana el paisaje conocido, pero nada le parecía familiar. Las luces de la ciudad ya no eran destellos de poder ni símbolos de éxito, eran recordatorios de lo que había ignorado durante años.
Entrar a su hogar fue como atravesar un umbral entre dos mundos distintos, el del lujo vacío y el del aprendizaje profundo. El aroma de los muebles pulidos y de los cafés importados no lograba calmar el temblor que aún recorría su cuerpo. Se dirigió al baño, se duchó, se afeitó, se puso ropa limpia, pero no se sentía el mismo. No era solo una cuestión de apariencia, su mente y su corazón habían cambiado. La riqueza seguía ahí, intacta, pero la perspectiva de Tomás se había transformado para siempre. Se reunió con su equipo en la sala de conferencias, donde los rostros ansiosos esperaban noticias de sus próximos pasos. Tomás los miró, y por primera vez no vio subordinados ni oportunidades de marketing. Vio personas que podían ayudar a convertir sus aprendizajes en acciones tangibles. «He terminado mi experimento», comenzó. «He visto el dolor real, la soledad, la desconfianza y la crueldad que habita incluso entre quienes sufren. Pero también he encontrado algo inesperado, la capacidad de amar, de dar sin esperar nada a cambio». El murmullo en la sala fue inmediato. Sus asistentes intercambiaron miradas confusas, algunos dudaban si era un discurso motivacional más o una declaración seria. Tomás continuó. «Por eso he decidido que nuestro próximo proyecto no será un lujo más ni un aplauso de ocasión. Vamos a crear un refugio para perros y gatos callejeros. Tendrá atención médica, comida, adopciones, y lanzaremos una campaña nacional de esterilización para controlar la población de manera ética y responsable». El silencio se hizo pesado, pero luego estallaron los aplausos. Correos electrónicos llegaron, llamadas telefónicas se multiplicaron y pronto las redes sociales comenzaron a viralizar la noticia. «El millonario que se volvió héroe de los animales», titulaban algunos portales. «Una iniciativa ejemplar», decían otros. Pero Tomás no pensaba en la viralidad ni en los titulares. Su mente estaba con Humilis, el pequeño perro que lo había salvado del vacío más profundo de su existencia. Fue Humilis quien le enseñó a escuchar, a confiar, a sentir de nuevo. Se acercó al perro y le acarició el lomo. «Tú me diste algo que nadie más pudo», susurró, con la voz cargada de emoción. «Una segunda oportunidad para sentir». Humilis movió la cola y Tomás entendió que en ese vínculo simple y puro estaba la esencia de toda humildad. No se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de dar, incluso cuando nada parece regresar a ti. Aquella noche, mientras la ciudad brillaba con luces vacías, Tomás se recostó en el sillón de su sala con Humilis a su lado, y por primera vez en años no buscó aplausos, ni reconocimiento, ni poder. Solo dejó que el silencio llenara los espacios que el lujo y la riqueza habían vaciado. En su corazón la certeza era clara. La verdadera riqueza se encuentra en los actos simples, en la compañía sincera, en la gratitud que no se puede comprar ni forzar. Y en ese momento, mientras acariciaba al perro que le había devuelto la capacidad de sentir, Tomás comprendió que su vida ya nunca volvería a ser la misma. Ellos me dieron lo que nadie más, una segunda oportunidad para sentir. Semanas habían pasado desde aquella noche de frío y barro en la que Tomás, humillado y herido, había encontrado a Humilis. Desde entonces, su vida había cambiado, su perspectiva, sus prioridades y su corazón. Pero había algo que aún debía cerrar, una cuenta pendiente con el lugar donde había aprendido la lección más dura. El barrio de los sin hogar no había olvidado sus gritos ni sus intentos de compartir. Ni él había olvidado la frialdad de sus miradas, ni el rechazo de aquellos que compartían la misma desgracia. Tomás sabía que no podía terminar su experimento sin enfrentar ese capítulo. Ese día salió de su mansión sin ostentación alguna. Humilis caminaba a su lado, confiado y lleno de energía, su pelaje todavía sucio, pero con ojos que brillaban de felicidad. Detrás de ellos, un camión cargado de comida caliente, mantas, ropa y medicinas avanzaba por las calles estrechas y sucias del barrio. Tomás no necesitaba anuncios ni cámaras, su presencia hablaba por sí misma. Cuando llegaron, el grupo de personas que usualmente se agrupaba bajo el puente los vio y se detuvo. Miradas curiosas, desconfiadas, algunas incluso despectivas, se posaron sobre Tomás. Nadie sospechaba que era el mismo hombre que habían expulsado y golpeado semanas atrás. Parecía otro,
limpio, seguro, sin necesidad de justificarse, pero con una intención clara. Tomás bajó del camión y comenzó a repartir la comida y las mantas en silencio, sin palabras grandilocuentes, sin discursos. Cada gesto era medido, respetuoso, humilde. Humildes corría entre los presentes ladrando suavemente, invitando a la cercanía, recordándoles la ternura que aún podían dar y recibir. El silencio se extendía. Algunos observaban desde la distancia, con desconfianza, otros bajaban la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y vergüenza. Y entonces, un hombre mayor, con cicatrices y ojos cansados, se acercó entre los que observaban y los que recibían ayuda. Sus labios temblaron al pronunciar lo que nadie había dicho antes. ¿Eras tú aquel viejo? Tomás levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero sinceros, encontraron los de aquel hombre. Asintió con suavidad. Sí, dijo, el que ustedes echaron, pero el que aún quiere ayudar. El silencio se hizo absoluto. No había murmullos, ni risas, ni reproches. Solo miradas fijas, algunas húmedas, otras incrédulas. Algunos de los presentes lloraron en silencio mientras otros bajaban la cabeza, reconociendo la lección sin palabras. Tomás se agachó y acarició la cabeza de Humilis. El perro apoyó su hocico en su mano como si entendiera la magnitud de ese momento. Tomás respiró profundo, dejando que el peso de semanas de dolor, aprendizaje y reflexión cayera sobre él. La humildad, dijo, con voz firme pero cálida mientras el viento movía el polvo de la calle, no vive en la pobreza ni en la riqueza, vive en los corazones limpios. Algunos pierden su casa y el alma, otros pierden su fortuna, pero nunca su humanidad. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas, arrastradas por el viento. Nadie las interrumpió. Nadie quiso llenar ese espacio con banalidades. Era un momento sagrado, una lección que atravesaba las paredes de orgullo, resentimiento y dolor y que calaba hasta los huesos de quienes la escuchaban. Humilis la anuló suavemente y Tomás sonrió. Por fin entendía que su experimento había alcanzado su verdadero propósito. Mostrar que la bondad y la humildad no se compran ni se imponen. Se viven, se dan y se reconocen en los actos más simples y sinceros. Los sin hogar empezaron a recibir la comida, las mantas y la atención médica. Algunos ofrecieron sonrisas tímidas, otros miradas de respeto. Mientras observaba la escena, Tomás supo que, por primera vez en su vida, había entendido lo que significa ser realmente rico. Ser capaz de tocar vidas sin esperar nada a cambio y aprender de quienes menos esperan ser maestros. El sol comenzó a elevarse, pintando la ciudad con tonos dorados y naranjas. Tomás miró a Humilis y juntos caminaron por el barrio, sabiendo que la lección había sido impartida, pero también recibida. La verdadera riqueza, comprendió, no estaba en los títulos, ni en las mansiones, ni en la fama. Estaba en los corazones que, a pesar del dolor y la adversidad, podían abrirse al amor y a la compasión. Y así, el experimento de Tomás llegó a su fin sin aplausos, ni con premios, sino con la certeza de que la humildad, la gratitud y la humanidad auténtica no se miden por lo que se tiene, sino por lo que se es capaz de dar